Dios bendiga a la iglesia. Gloria a Jesús. Vamos por favor, sí, a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo número 19. Primer libro de Samuel, capítulo número 19. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el verso número 11 al versículo 17. Verso número 11 al versículo 17. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Verso número 12, léalo por favor. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que diesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Todos el verso 17. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por este tiempo, por esta noche que nos has permitido congregarnos. Gracias, mi Dios, porque en tu pueblo has despertado, mi Dios, el buscar de tu rostro, el buscar de tu presencia. Permítenos, Espíritu Santo, en esta preciosa noche, que tu voluntad pueda manifestarse con poder, con gran gloria, oh Dios. Que sea tu mano, mi Dios, y tu misericordia derramándose abundantemente sobre nosotros en este tiempo. Permítenos, Espíritu Santo, que sea, mi Dios, mi Padre, tu gracia derramándose en abundancia, que puedas hablar a nuestras necesidades espirituales. Señor, de la misma manera, permítenos, Espíritu de Dios, que tu pueblo, Señor, aún nuestros niños, puedan en ti, Señor amado, poder ser grandemente bendecidos. Háblales también a ellos, úsalos como instrumentos de tu gracia y de tu gloria en cada uno de sus hogares. Te lo pido, mi Dios, y creyendo que tú harás todo esto conforme a tu gracia y a tu piedad, te doy, Señor amado, en el nombre de Jesús las gracias. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 19, versículo número 11 al versículo número 17 hemos dado lectura. Dice la palabra del Señor, versículo 11: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen, dice ahí, a la mañana, es decir, a la mañana o al día siguiente. Usted recordará en la enseñanza pasada que en aquella oportunidad David había obtenido una nueva y gran victoria, ¿sí?, en una batalla que se llevó a cabo con los filisteos.
Esto debió haber despertado nuevamente en el corazón de Saúl la envidia y el celo, sí, que de alguna manera había estado apaciguado o adormecido. Mas sin embargo, en esta oportunidad, ese celo y esa envidia, sí, no tuvo ya descanso en la alabanza a la cual Saúl estaba acostumbrada a oír, sí, en los labios y en las manos también de David. Si usted ha estado siguiendo la enseñanza, sabrá bien que ahora Saúl tomó una nueva lanza y se la arrojó, y fue de tanta, diríamos así, tanta dureza o tanta brutalidad que la lanza quedó incrustada en la pared. Si me acompaña por favor a la escritura, mire lo que nos dice el Señor, sí, en su palabra. Versículo número 8 del mismo capítulo 19 de Samuel. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual, dice, hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó, dice ahí, aquella noche. Salido de, si diríamos, de la presencia del rey, sí, David fue hacia su casa, o en este caso, sí, con su esposa Mical, hija, sí, menor del rey Saúl. Mi amado hermano, cuando vemos en el verso número 11 que Saúl da la orden, de seguro alguien debió haberle hecho llegar la información a Mical. Y sin que la Biblia lo nombre, supongo que bien pudo haber sido el mismo Jonatán, quien ya lo había salvaguardado antes a David. Ahora apercibía también a su hermana para que David pudiese salir a buen recaudo. Dice el versículo número 11 en la parte final: mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. ¿Por qué no se le dio muerte a David en aquella misma noche? Bueno, diríamos que estaba demasiado fresco la victoria que había tenido, sí, que había tenido David sobre los filisteos. Y recuerde que el pueblo también amaba a David. Mas sin embargo también, sí, no quería Saúl que David huyese en la noche, teniendo, diríamos, como cobertura la oscuridad, y se pudiese escabullir en medio, sí, de la nación. Esperó hasta la mañana siguiente, pero dejó guardias afuera de la casa de David. Dice el versículo número 12: y descolgó Mical a David por una ventana. Eso implica de que la casa de en sí misma de David ya estaba resguardada, y por la puerta principal ya David no podía salir, que tuvo que buscar otra vía para poder huir. El suegro lo quería matar. Versículo número 12. Y él se fue y huyó y escapó. Ahora, desde el versículo número 12, sí, mi amado hermano, este acontecimiento sí tiene un desenlace que lo vamos a ver más adelante, desde el versículo número 18. Sí, cuando vamos del verso 12 al verso 18, vamos a ver la continuidad de lo que pasó con David. Mientras que del versículo número 13 al verso 17, la Biblia relata lo que aconteció con la mujer de David, es decir, con Mical. Sí, estas dos, diríamos, estos dos escenarios que la Biblia nos remarca en esta noche, de las cuales vamos también a introducirnos del verso 18 en adelante, va a demostrar, mi amado hermano, sí, cuál es el desenlace tanto que puede llegar a tener con Saúl como con David. En el versículo número 13 dice la Biblia: tomó luego Mical una estatua. En el hebreo menciona, tomó un terafín, que es no otra cosa más
que suelen ser los adornos que podríamos llegar a tener en nuestra propia casa, que son objetos que pueden ser hechos de barro, pueden ser hechos también de otro tipo de material, de bronce, también de yeso, son muñequitos prácticamente, ¿sí? Esto toma Mical y dice la Biblia que lo pone ¿sí? en ropas, y le pone también de manera muy astuta en la parte, en este caso de adelante, ¿sí? de este terafín o muñeco, pone pelo de cabra a semejanza de pelo. Dice la Biblia en el versículo número 13: tomó Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa, obviamente con la ropa de David. Verso número 14: cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, es decir, para tomarlo, ella respondió que su esposo estaba enfermo. Obviamente que afuera de la casa de David habían guardias enviados por Saúl, no que Saúl haya ido directamente. Y estos de seguro abrieron la puerta y vieron a lo lejos que en la cama se encontraba alguien, mas no se acercaron a ella, porque si se hubiesen acercado, se hubiesen dado cuenta de manera inicial del engaño. Versículo número 15. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que diesen a David, diciendo: traédmelo, así sea que él se encuentre en donde, en la cama, para que lo mate. Ahora, mi amado hermano, el rey estaba resuelto, ya no podía esperar, y solamente una acción le traería a su entenebrecida conciencia tranquilidad: ver muerto, a David. Su máximo, diríamos así, dolor de cabeza. Versículo número 16. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Verso 17, léalo por favor. Ahora, hay una pequeña apreciación que debemos de dejar remarcada, en este versículo 17. Cuando Saúl confronta a su hija Mical, él, mi amado hermano, obviamente le expone lo que ya había en su corazón: maldad, diciéndole: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi marido? Ahora, ¿de quién están hablando ambos? O ¿en quién se centra la conversación? En el esposo para ella de Mical, de su hija. Están hablando en este caso del yerno, de Saúl. Dice la Biblia, mi amado hermano, que para Saúl, el acto que había realizado Mical de esconder a su marido era un acto, dice, de engaño hacia él. Usted, mi amado hermano, al igual que el viernes anterior, tomó también apunte o tomó nota de que cuando se da una orden que pisotea la palabra de Dios, bien se podría uno declarar frente a la voz, no por el caso, ponerse sobre la voluntad, de la cual se encuentra en los cielos. Un hombre, mi amado hermano, se rige bajo leyes terrenales, siempre y cuando dichas leyes no denigren o pisoteen o tiren abajo las leyes celestiales. De hecho, mi querido hermano, por esa verdad muchos hombres y mujeres en Dios vieron la muerte. Si bien es cierto, nuestras leyes son leyes, como se las mencioné, aprobadas por las autoridades divinas sobre las autoridades terrenales, ellas no pueden, mi amado hermano, desvalorizar o no pueden denigrar la palabra de nuestro Dios. Hay un ejemplo bíblico que yo quisiera, por favor, compartir junto a usted. Acompáñeme, en el libro de Daniel, y veamos un ejemplo del cual usted ya tiene también conocimiento, pero que es válido recordarlo. Libro de Daniel. En el capítulo número 3.
versículo número 14. El rey, la máxima autoridad de un imperio, había establecido, sí, que todo el pueblo, toda nación, si cualquiera sea el habla o el idioma de esta, le rinda veneración, sí, a su estatua, la cual él había levantado. Era una ordenanza real, sí, sobre todo el imperio, sí, babilónico. Versículo 14. Y dice la Biblia: habló Nabucodonosor, ese era el rey, y les dijo: es verdad, a sus tres, sí, diríamos gobernadores, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros, mira, no honráis a mi Dios, no al Dios de Israel, sino al Dios pagano, sí, de Babilonia. Es verdad que vosotros no honráis, dice ahí, sí, a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Verso 15. Ahora pues, estéis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora, ahí tenemos un edicto real para ser obedecido por el pueblo. Entre ellos estaban Sadrach, Mesach y Abednego, que eran principales o eran gobernadores dentro, sí, del imperio del mismo rey Nabucodonosor, pero con una gran diferencia. Sobre estos tres estaba el temor de Dios y no el temor hacia el rey. El temor hacia Dios les hacía servir a su rey con fidelidad, con amor y con respeto. Pero cuando vieron que el rey había dado una orden que pisoteaba el mandamiento de Dios, entonces ellos en rebeldía dijeron: no vamos a obedecer dicha orden. ¿Por qué? Porque en el decálogo Dios había prohibido la adoración de cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero, el Dios de Israel. Ahora bien, ¿en qué termina ese desenlace con respecto a este ejemplo? Verso número 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y de esa manera, mi amado hermano, si usted lee continuamente en el mismo capítulo, se dará cuenta cómo la obediencia de ellos hacia su Dios les hace ser rescatados de dicho horno. Volviendo por favor a la carta de Samuel en el capítulo número 19, primera de Samuel capítulo 19, versículo número 17. Saúl le dice a su hija: ¿por qué me has engañado de esta manera? Y has dejado escapar a mi enemigo. Mi amado hermano y hermana, esta pregunta que hace Saúl debiera haber tomado, diríamos así, un rumbo distinto. Debió haber sido la pauta primordial para poder dejar en alto el nombre de Dios y poder honrar también, el vínculo que sobre todo ya existía, que era el vínculo del matrimonio. De esa manera, este escenario podría haber acabado de otro, en otro tipo de aspecto, pero no fue así.
Así como Jonatán, cuando fue también un instrumento de Dios para hablar bien de David, cuando también pesaba una orden de muerte, Mical tenía la misma oportunidad para honrar a Dios y para salir a defender a su esposo. Pero veamos la respuesta de Mical. Dice el versículo número 17. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. ¿Cómo hace ver esta mujer a su esposo? ¿Cómo lo hace ver? Como un perverso, como un malvado, como un marido indolente y egoísta, que está solamente dispuesto a salvaguardar sus intereses, a pesar de que le pudiera haber pasado a ella. Eso, mi amado hermano, esa respuesta debió haber encolerizado aún más a un rey que ya de por sí tenía a David en la mira para matarlo. Él debió haber dicho: mira, no me equivoco, mira lo malo y lo perverso que es tu marido. Mi amado hermano, esta mujer fue una mujer insensata en su manera de reaccionar. Actuó bien, dándole, en este caso, la advertencia y ayudándolo a escapar. Pero no supo cerrar con broche de oro la situación a la cual ella estaba, en este caso, expuesta. Mi amado hermano, nosotros no podemos comenzar haciendo un bien y terminando haciendo un mal. A pretexto de que si así no lo hiciere, entonces me puedo ver perjudicado. Porque ahí Mical, podría decirle yo, fue una mujer desleal en la parte final de esta historia. Ella bien pudo haber dicho: yo lo libré de tu mano, porque mi esposo, mi marido, es un hombre inocente y más bien ha traído a tu vida y al reino, ha traído solamente el bien. Recuerda cómo habló Jonatán. Si me acompañas brevemente, por favor, al versículo 4 del mismo capítulo 19, mira lo que nos dice el Señor. Y Jonatán habló bien de David. ¿Sí? ¿Lo tiene? Podría leerlo conmigo. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: mira, no peque, le dijo el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Y si sigue leyendo el verso siguiente, se dará cuenta cómo Jonatán pone en alto, en este caso, todo aquello que David había hecho en favor de su propio pueblo. Mical no tuvo, diríamos, la sabiduría de poder salir bien de esta situación. Versículo número 18, y quiero entrar en materia espiritual, a partir de este verso. Dice la Biblia: huyó. Ahora retomamos lo que quedó en entredicho. Recuerda el versículo número 12. ¿Qué había acontecido? Lea por favor el verso 12. A David se lo descuelga por una ventana. Y dice la Biblia: y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue. ¿Y qué hizo? Huyó, dice la Biblia, y escapó. Ahora, cuando vamos al versículo número 18, retomamos ese escenario. Y dejamos a un lado a Mical, ¿verdad? Huyó pues David y escapó. Y vino a dónde, mi amado hermano, léalo por favor. Vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron, dice ahí, o vivieron en Nayot, que era una región que en este caso, que se la utilizaba como un centro de estudio para enseñar a los profetas, siendo obviamente Samuel el encargado de dar este tipo de enseñanzas. Es decir, que era como una especie de región
o una pequeña ciudad donde iban muchos judíos que estaban interesados en aprender conforme, diríamos, a los ministerios que Dios podía otorgarle en medio de su pueblo. Y Samuel era el maestro de esa escuela de profetas. A ese lugar terminaron yendo, pero a mí me nace una gran incógnita. Cuando uno va al versículo 18, la Biblia, recuerda, nos dice que David termina huyendo, pero ¿a dónde huyó David? A mi manera de ver, David podía huir a 3 lugares. Entre ellos, sí, donde Samuel. El primer lugar donde David pudo haber huido frente al peligro de su vida era, sí, fuera de la nación. Era lo primero. Alguien que está siendo buscado por el rey, es decir, por todo un imperio, para darle muerte. Mi amado hermano, él pudo haber bien huido todo desde aquella noche misma hasta la mañana siguiente. Debió haber podido huir fuera de su país, fuera de su nación. ¿Verdad que sí? Para poder salvaguardar, ¿qué cosa? Su vida. Segundo, pudo haber buscado refugio en casa de su familia. Pudo haber ido ¿a dónde? A la casa de su padre. Mas sin embargo, sí, no tomó ni la primera vía ni la segunda, sino que la Biblia dice que él termina yendo ante la presencia del profeta Samuel. Y a mí me nace una interrogante, como te mencioné al inicio de esa lectura del verso 18. ¿A dónde irías tú si tuvieras un problema? ¿A quién buscarías si tienes un problema? ¿Cuáles o cuántas serían tus opciones si estás en un problema? ¿A quién buscarías? Hay quienes buscarían a la comadre. Hay quienes podrían buscar al compadre. Hay quienes podrían buscar a la familia cuando hay problemas. Hay quienes podrían, sí, usar la primera vía que mencioné, huir del problema y dejar que el problema, sí, continúe y ellos escapar y no afrontar la problemática. Mi querido hermano, si algo es destacable en la vida de David, él huye al lugar que se podría conocer en aquel entonces donde moraba la presencia de Dios, y esto era a través del profeta Samuel. Hay algo positivo, sí, en esa determinación. Yo quisiera, mi querido hermano, que tú me acompañes a la escritura y veas lo que dice el Salmo 125. Salmo 125. ¿Lo tienes? Versículo número 1. Mira lo que nos dice el Señor. Los que confían en Jehová son, dice ahí, como el monte o como una montaña, pero no cualquier montaña, era el monte de Sión, que era la morada del Señor. Son como el monte de Sión, que no se, sí, los que confían en Dios, que dice ahí, que no se mueven, sino que permanecen, dice ahí, para alguien que confía en Dios en el momento de la prueba, sí, y le ha dado al Señor, en este caso, sí, su refugio. La Biblia prácticamente lo que nos trata de decir con ese verso es que nosotros no somos los que buscamos refugio fuera de Dios, sino que buscándolo a Él estamos debidamente establecidos, estamos debidamente cimentados para que nada nos pueda amedrentar. Acompáñame por favor a la escritura y mira lo que me dice el primer libro de Samuel en el capítulo número 2. Unas palabras quiero recordar de este profeta. Primera de Samuel, capítulo número 2. Algo que ya analizamos, pero que hoy es pálido. ¿Lo tiene? La madre de Samuel hizo un cántico de agradecimiento hacia su Dios por el hijo que le había otorgado. Mira lo que dice el verso 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno
fuera de ti, y no hay refugio como, ¿quién dice ahí? No hay refugio como el Dios nuestro. Recuerda esas palabras. Si en algún lugar o a alguien tú debes de buscar en medio de una problemática, es tu Dios. Mira lo que dice el Señor. No hay refugio como Él. No hay, diríamos así, abrigo como Él lo puede dar. No hay sustento como Él lo pueda proveer. No hay un defensor tan fuerte como Él. No lo hay. Solo en Él puedes encontrar estos atributos. Puedes irte a esconder o pedirle ayuda a tu vecino. Puedes irle a pedir ayuda a un familiar. Puedes inclusive migrar del país buscando ayuda. Pero amado hermano, si esa es tu esperanza, estás prácticamente al borde de una situación todavía mucho más crítica de la que estás viviendo. ¿Por qué? Yo quisiera compartir un texto adicional. Acompáñame primeramente al libro de Isaías en el capítulo 17. Mira lo que nos dice el Señor. Isaías, capítulo número 17. Profeta Isaías. ¿Le encontró? Mira lo que el Señor nos menciona en el verso número 10. Dice la palabra, porque te olvidaste, obviamente en el momento de la crisis. A veces, mi amado hermano, el creyente, los que dicen ser cristianos, cuando viene algo que te remueve el piso, te acuerdas de todo menos de Dios. Después, al último, cuando ya no hay nada que hacer, dice, ay, cierto que voy a orar. Y buscas ayuda. Mira lo que dice el Señor. Recordando que Isaías confronta al pueblo de Israel por haber abandonado a su Dios. Dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste. Ojo, no te acordaste de la roca. ¿De qué cosa es el Señor para tu vida? ¿Verdad? Yo no sé, pero si tú estuvieras en un carretero y vieras que se abalanza sobre ti un tráiler y habría en ese carretero una sola piedra en la cual puedes esconderte, y no pudiendo evitar el camión, ¿buscarías la piedra o no? ¿O te dejarías decir, bueno, ahí que me arrolle por encima? ¿Te esconderías o no te esconderías tras la roca? Dirías, bueno, suerte o tripa, dirían muchos, morir o vivir. Mi amado hermano, así venga contra ti un ejército, si se tropieza con la roca que es Cristo, no morirás, sino que vivirás. Porque Él es tu refugio. Mira lo que dice la Biblia. Y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, mira la consecuencia. Sembrarás plantas hermosas o cosas deliciosas. O dirás tú, pero si la opción que tomé me trajo prosperidad, la decisión que logré de pronto determinar me fue bien, salí bien, perfecto, está bien. De pronto tu salida o tu refugio momentáneamente da una apariencia de paz y de tranquilidad. Pero recuerda las palabras de Jesús: la paz que el mundo te da no es como la que Cristo te da, ¿verdad? La del mundo es una paz efímera, pasajera, pero la paz que da el Señor es permanente. A veces, eso sí, a veces demora en llegar esa paz. A veces nos deja esperando la respuesta. Pero cuando, mi amado hermano, el Señor demora, es porque está perfeccionando en nosotros nuestra paciencia, para ver si confiamos o no ciegamente en su voluntad. Dice el versículo, terminando el versículo número 10, por tanto sembrarás plantas hermosas, y dice ahí, y plantarás, dice, ¿qué cosa? Sarmiento extraño. Es decir, es como lo que decía el Señor también confrontando al pueblo: he sembrado en Israel semilla o uva, y he cogido uvas silvestres, es decir, uvas amargas. Adicionalmente, acompáñame por favor a la escritura y mira lo que nos dice el Señor en el libro de Jeremías, capítulo número 46. Jeremías, más adelante de Isaías.
capítulo 46. ¿Lo tiene? Mira lo que sucede si uno confía en alguien que no sea Dios. Verso 25. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí que yo castigo a Amón, dios de Tebas. Era un dios pagano. ¿A quién más iba a castigar? A Faraón. ¿Qué representaba a Faraón? A Egipto y a sus dioses y a sus reyes. Así a Faraón, como que dice también ahí, ¿en quién confías tú? No, es que yo confío en fulano porque él tiene dinero. Y él es el que me puede sacar de este aprieto. Él es el que me puede sacar de esta deuda. ¿Qué? ¿Dios no te puede sacar de la deuda? ¿Ah? No, es que yo confío en el doctor porque el doctor es bueno. Me han dicho que tiene, sí, que tiene un historial, pero de grandes hazañas. No, hermano, que Dios no te puede sanar. ¿En quién confías? ¿En quién confió? Recuerda, sí, David, a la hora de verse expuesto en peligro de muerte, confió en otra nación huyendo, confió en algún pariente. ¿En quién confió? En un anciano confió, el cual representaba todo lo que era Dios en medio de su pueblo. En un anciano llamado ya, sí, obviamente digo anciano porque ya la edad había ya recorrido en este hombre, en el profeta Samuel. Fue a buscar a través de él dirección en su Dios. Y ahí, mi amado hermano, sí, él se refugió. Sí, ¿acaso Samuel tenía ejército? ¿Acaso Samuel tenía soldados como los tenía Saúl para poder contrarrestar, sí, de pronto al ejército? No. Mi amado hermano, si vas conmigo a la escritura y miras un texto adicional de referencia, mira lo que nos dice el Señor en el libro de Job, en el capítulo número 31, verso 24. Esta es una confrontación directa a aquellos que no confían en Dios, sí, con todo su corazón. A veces podríamos decir que nos decimos ser cristianos, pero nuestra confianza no es Cristo. Job capítulo 31. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 24. ¿Ya lo tiene? Aquí hay una máxima que Job la menciona. Si puse, dice él, en el oro, ¿qué cosa? Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro o a las riquezas, porque hay muchos que confían, sí, más en qué cosa, en su propio, sí, esfuerzo, que sí, que confía mucho más en sus logros. Hay quienes pueden decir, no, es mi trabajo lo que me ha hecho prosperar. Que Dios no te puede hacer prosperar. Mi amado hermano, dice el versículo número 24, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Adicionalmente dice, y si he mirado al sol cuando resplandecía, es decir, si en algún momento mi mirada se enfocó en algo tan glorioso como este astro, para adorarlo o para venerarlo. Versículo número 26. O a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca, ¿qué hizo? ¿Eso qué significaba? Besar su mano. Eso simplemente es una expresión que demuestra que de pronto alguien podría verse en el espejo y decir, qué bien, sí, tú y todo lo que tú tienes ha sido adquirido por tus grandes logros, tus grandes proezas, y todo lo que tienes ha sido por la fuerza de tu mano. Eso es lo que está
en este caso, haciendo notorio, Job, porque el corazón del hombre es muy engañoso, recuérdalo, más que cualquier otra cosa, engañoso es el corazón. Hoy podríamos decirle a Dios, Señor, todo lo que tengo es tuyo, está a tu servicio, y mañana decir, ¿qué servicio ni qué Dios? Esto es mío, nadie me lo quita. Verso número 27. Y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca, besó mi mano. Esto también sería, ¿qué cosa? ¿Cómo lo ves, Job? Maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano, el cual me hace, en su soberanía, me hace pasar por angustia, pero también me hace pasar por liberación. Me hace pasar por enfermedades o por grandes problemáticas, pero también me hace pasar por el ungüento de su sanidad y por la victoria también luego de la batalla. Mi amado hermano, retomando Samuel capítulo número 19, David logra ubicarse en el mejor lugar donde debería de ir un creyente cuando ve que el mundo se le viene encima: en la casa del Señor, en la presencia de su Dios. Y ahí, así que si le quiere hacer berrinche a alguien, hágaselo al Señor. No se lo haga al pastor, no se lo haga al hermanito, no se lo haga a la familia, porque ninguno de los que le he nombrado tendrá solución a su problema. Dios tiene la solución a su problema. Amén. Es necesario entender que David buscó la presencia de Dios. Y huyó, dice pues David, y escapó, y vino a Samuel a Ramá, donde él sabía que vivía, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Es decir, que lo puso ¿a qué cosa? Al corriente. ¿A quién? Al profeta. Y el profeta, cuando escuchó todo esto, ¿a dónde le dijo? Vamos, huyamos, salgamos corriendo de aquí. No. Le dijo, vamos al lugar donde el pueblo que quiere buscar de Dios va a aprender de su palabra. Y lo llevó, dice la Biblia, a un lugar llamado Nayoc. Ahí estaba la escuela de profetas. Diría, estás turbado, sientes que el mundo se te va encima, tu vida está en peligro, no huyas, no corras, mejor vamos a aprender de la palabra de Dios. Porque recuerda que si tu fe está mengua a causa de los problemas, la palabra de Dios es la respuesta a tu necesidad, porque ella dará fe al creyente, porque la fe viene por el oír, y el oír de su palabra. Amén. Estás falto de fe, métete en la Biblia, ella te va a levantar el ánimo. Dice la Biblia, mi amado hermano, en el verso número 19, pero recuerda, un enemigo estaba atento. ¿Dónde habrá ido David? ¿Qué dice el verso 19? Y fue dado aviso, ¿a quién? Fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot de Ramá. Verso 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales, esos mensajeros que debieron haber sido, ¿qué cosa? Soldados, ¿verdad que sí? Los cuales vieron una compañía, porque eso es lo que había en Nayón. En Nayón no habían soldados, en Nayón habían gente que quería aprender, sí, de las cosas de Dios. Las cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí. ¿Y qué hacía él en ese lugar? ¿Qué hacía Samuel, el gran profeta? Los precedía, él los dirigía, él los encaminaba para que la profecía sea utilizada para la edificación del pueblo. Y dice la Biblia, y Samuel que estaba allí los precedía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Ahora, yo quisiera dejar el texto ahí y desarrollarlo el próximo día viernes. Si me meto aquí, me voy a demorar. Si usted me dice, pastor, yo tengo tiempo, yo me quedo. Si me dice, no, pastor, el resumen deportivo,
¿O lo dejamos ahí hasta el próximo día viernes? Le advierto, me voy a demorar. Vamos a entrar en donde están los carbones encendidos. ¿Cuántos quieren entrar ahí sin zapatos? Le digo esto para que de atrás no me hagan así. Usted sabe quién es. ¿Seguro? Entramos. Bueno, vamos, adentrémonos entonces. Preparemos nuestro espíritu. Versículo número 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de los profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Mi amado hermano, la atmósfera, el ambiente que había en Nayot era un ambiente sobrenatural. Todo lo que se daba en ese lugar, sí, olía a Dios. Todo lo que se escuchaba en ese lugar era Dios. No había mayor unción, mi amado hermano, que la que se podría haber encontrado en Nayot. En Nayot la gente iba a aprender. En Nayot la gente iba a saber de su Dios. Así como en el día de hoy la gente tiene que encontrar en la iglesia presencia de Dios. Tiene que encontrar en el hogar presencia de Dios. Oler a Dios, saber a Dios, ser, amado hermano, con la presencia de Dios uno solo como lo fue su hijo. Todo eso se daba en Nayot. En Nayot la presencia y la unción era tan grande y tan fuerte que aún, mi amado hermano, quienes iban para mal salían bendecidos con la presencia. Los mensajeros eran eso, simplemente personas que llevaban una encomienda. E iban ellos, como lo dice la Biblia, y como una vez le pasó al mismo Cristo. Que muchos alguaciles fueron enviados por fariseos y escribas para prender a Jesús, y cuando llegaron con armas en mano y al escucharlo predicar de la palabra, ellos dijeron ya de retorno: ¿y dónde está Jesús? Y le dijeron: no pudimos tocarlo porque nunca hemos oído hablar hombre de esa manera. Cuando hay presencia de Dios en la vida de un creyente, el diablo puede venir con sus legiones a tirarte abajo, pero se topará con el ungido de Dios. Y no podrá. No porque tú tengas algo, sino porque el que mora en ti puede detener al mismo diablo. Fueron los mensajeros, dice la Biblia. Se adentraron en Nayot, llegaron a Ramá y preguntaron: ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está David? Están en Nayot. Están en el lugar donde hay presencia de Dios. Y dijeron con sus acompañantes: vamos a Nayot. Llegados allí, la unción era de tal manera y fluía la profecía, es decir, fluía el lenguaje que glorificaba a Dios, que cuando entraron ellos dijeron: aquí no se puede resistir la presencia. Aquí no se puede hacer algo contrario, porque la unción es más grande, sí, que de pronto que aún la misma maldad que yo pueda tener en el corazón. Y me acuerdo de una anécdota personal con un hermano. Un tiempo, mi querido hermano, en la primera iglesia donde yo me congregaba, en una de las muchas reuniones que teníamos, al finalizar la enseñanza, luego de un culto, a veces teníamos tiempos muy gratos de coinonía entre hermanos, entre los cuales también llegaban personas de endurecido corazón. Y estos hermanos, sí, reunidos todos ahí, con guitarra en mano, comenzábamos a elevar cánticos al Dios del cielo, recordando coritos e himnos, sí, de la vieja guardia, como solíamos decir nosotros. Entre ellos había el esposo de una hermana
que él en sus tiempos mozos, en sus tiempos de juventud, había sido un precioso baluarte dentro, sí, del cuerpo de Cristo. Pero por su pecado y por su maldad se había apartado, hasta el punto de haber formado un hogar fuera de su hogar. Pero su mujer consentía en que todavía esté con ella. Este hermano, estando entre nosotros, dijo: préstenme la guitarra. Él sabía tocar y tocaba muy bien. Y sabía entonarla. Y cogida la guitarra, comienza a darle sonido a cada cuerda. Cuando él comenzó a tocar y a entonar, las lágrimas comenzaron a fluir de una manera imparable, y devolvió la guitarra y dijo: no puedo seguir, porque no aguanto, sí, lo que estoy sintiendo al momento de cantar esta alabanza. Mi amado hermano, en ese momento a muchos sorprendió, y llegamos a pensar que Dios bien pudo haber utilizado ese momento y ese tiempo de unción como para poderlo ablandar, y él poder determinarse y decir en su interior: hasta aquí llego con mi pecado, hasta aquí llego con mi rebeldía, me vuelvo a casa, vuelvo a mi mujer, vuelvo a mis hijos, vuelvo a Dios. Pero terminado el momento, volvió, no a casa, sino donde la otra, no con sus hijos, sino con los hijos de la otra, y no volvió a la iglesia. Y me recuerdo de este texto: no te dejes engañar. Puede ser que en un culto la presencia de Dios sea tan fuerte, y aún con el corazón tan endurecido como está, por el pecado, por la rutina, por la rebeldía, por lo que el mundo te tiene prendido y enganchado, puede ser que al entrar y en el momento de una alabanza o aún de una ministración, de una predicación, el Señor con su espíritu te hable de tal manera que tú termines derretido como chocolate en fuego, y puedas llegar a sentir lo que puede sentir cualquier cristiano dentro de una iglesia. Y puedas inclusive terminar hasta hablando en lenguas por la unción que puede llegarte a caer encima. Y decir: Señor, que he vuelto a recordar todo esto que un día yo viví. Y a la mañana siguiente, volver a ser el mismo hombre rebelde y duro de corazón. En Nayoc, dos cosas pueden pasar. O puede haber adoración voluntaria, o puede haber adoración forzada. Todo lo produce Dios, porque aún Dios en su misericordia, a aquel que le ha dado su don, Dios no se lo quita, porque los dones son irrevocables. Pero el don no es sello de seguridad de que Cristo te acompaña, ni que del Espíritu Santo te esté aprobando tus perversos caminos. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sigo? ¿O ahí terminamos ya? En Nayoc, dos cosas sucedieron. Con la primera agrupación que fue enviada por Saúl, dice la Biblia, Samuel capítulo número 19, versículo número 20, en la parte final: vino el Espíritu de Dios sobre quienes, sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Verso número 21, ¿qué sucedió? Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros también, los cuales también, ¿qué pasó con estos segundos grupos? Mira,
Diría cualquier hermano, qué cosa tan curiosa. Que estos hombres enviados para prender, capturar a David y darle muerte posteriormente, llegado a Nayoth, terminaron inmersos en el ambiente espiritual donde la presencia de Dios fluía con libertad, con poder. Verso número 21. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. Y ellos también. ¿Qué pasó, mi amado hermano? En Nayoth, mi amado hermano, persona que entraba, persona que era profeta. Persona que ingresaba a Nayoth, aún con el corazón perverso, Dios lo compungía y lo hacía así, ungir con su Santo Espíritu. Mi amado, esta situación, dice la Biblia, ocurrió ¿por cuántas veces? Por 3 veces. Pero recuerda que Saúl no estaba conforme por lo que pasaba con los mensajeros, sino porque su orden de dar muerte a David no había sido cumplida. Dice la Biblia en el versículo número 22. Entonces, él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está David? Y uno respondió: he aquí, están en Nayoth, en Ramá. Y fue a Nayoth, en Ramá, y también vino sobre él lo que él, me imagino, nunca esperó que viniera. ¿Qué cosa vino sobre él? Recuerda que cuando él desobedeció a Dios, el Espíritu de Dios, ¿qué pasó sobre él? Se apartó de Saúl. Y en vez del Espíritu de Dios, ¿qué vino de parte del mismo Dios sobre él? ¿Verdad? Un espíritu malo que lo atormentaba. Y llegó a atormentarlo tanto, sí, que ahora ese espíritu maligno tomó control de su mente y de su corazón para levantarse en contra de su mejor prójimo, David. Verso 23. Y fue a Nayoth en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando, dice ahí, y profetizando hasta que llegó a Nayoth en Ramá. Oiga, aquí algo curioso pasó. La unción, mi amado hermano, en Nayoth era de tal naturaleza y la presencia de Dios estaba tan grande, tan manifestada poderosamente, que aún en los límites, aún en los carreteros que conducían a Nayoth, ya se sentía la presencia de Dios. Ahora, para quien lo ha experimentado, sabe de lo que yo le estoy hablando. Para el que nunca ha experimentado presencia de Dios en su vida, dirá: ¿y qué con eso? ¿Cuántos han comido jaguar locro? A ver, alcen su mano. ¿A cuántos les gusta el jaguar locro luego de haberlo probado? Los que no han comido podrían decirme: hermano, ¿y qué con jaguar locro? Yo qué sé. ¿Verdad? ¿Cuántos han comido cuy? ¿A cuántos les gustó el cuy? Los que no han comido dirán: ¿y qué con eso? Pues déjame decirte que sentir la presencia, el Espíritu de Dios en tu vida es más rico que el jaguar locro y que el cuy. Porque ahí, sí,
el alimento que necesita tu alma no es una papa, no es el arroz. Lo que necesita tu espíritu y tu alma es el alimento, el mejor alimento que tú puedas encontrar, el glorioso Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando alguien como cristiano ha experimentado el Espíritu de Dios, mi amado hermano, anhelará y deseará toda su vida que nunca se vaya de su alma. Y el día que él sienta que por alguna razón el Espíritu de Dios ya no se manifiesta en él con poder, lo va a añorar, lo va a extrañar y vivirá constantemente rogando a Dios que lo haga nuevamente sentir en su corazón. Pero ¿quiénes dirán esto? ¿Quiénes rogarán y suplicarán por esto? Los que han logrado experimentar presencia de Dios en su vida. Si tú eres un creyente que no has experimentado presencia de Dios en tu vida, es decir, manifestación del Espíritu Santo, mi amado hermano, te estás perdiendo de la mejor experiencia de tu vida. Así como para el hombre sin Cristo, la mejor experiencia es tener a Cristo como Salvador, el cristiano como experiencia personal, también manifestar en él el poder del Espíritu Santo es lo más glorioso que también uno pueda tener. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios da poder al cristiano. El Espíritu de Dios da guía al cristiano. El Espíritu de Dios trae consolación al cristiano. El Espíritu de Dios, cuando vas a la Biblia, te la hace entender y recibe alimento tu alma. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Dice la Biblia en el versículo número 22. Recuerda, en la parte final, ¿dónde está Samuel y David? Él no iba a buscar el Espíritu de Dios. Él iba a buscar ¿a quién? ¿A quién iba a buscar? ¿A quién has venido a buscar tú aquí hoy día? Al pastor. Aquí estoy. Yo no te puedo dar absolutamente nada. Pero si has venido a buscar al Espíritu de Dios, Él puede darte todo en tu vida. Amén. La Biblia dice que él fue a buscar a Samuel, él fue a buscar a David, y uno, no da el nombre la Biblia, se reserva, respondió y le dijo: he aquí, está en Nayot, en Ramá. Y mira lo que dice el verso 23. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando, es decir, caminando por ese camino y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Él recibió algo, mi amado hermano, que a él por su mente nunca se le habría imaginado que habría de pasar. Es decir, de volver a pasar nuevamente. Porque ya Saúl había experimentado en su vida, cuando fue ungido, el poder del Espíritu Santo. Para aquellos que han tenido esa experiencia, pero que ya no la tienen de manera viva en su corazón, ¿no quisieras volver a tener la experiencia de que en tu vida se manifieste el glorioso Espíritu Santo? Y no te estoy hablando de hablar en lengua. No te estoy hablando de manifestar algún tipo de danza. No te estoy hablando, mi amado hermano, de manifestar algún don que dé el Espíritu, sino al Espíritu mismo. Ahora, muchos confunden esto, y lo aclaro, porque hay quienes suelen enseñar, suelen predicar diciendo: el Espíritu de Dios ya lo tiene cada creyente cuando recibe a Cristo. Le digo: sí, es verdad, lo tiene, pero lo tiene como sello de redención. Y hay quienes lo tienen simplemente como un sello, pero no lo tienen, mi amado hermano, como algo que pudiera guiarlos.
como alguien que pudiera encaminarlo y revelarle aún los más profundos deseos del corazón de Dios. Y eso es otra cosa. Una cosa es que el Espíritu de Dios ya ha venido sobre ti como sello de redención. Y otra cosa es que haya venido sobre ti como alguien que te dirija en tu vida cristiana. No te confundas. Tú puedes ponerle tu marca a algo y decir, eso es mío. Pero otra cosa es que tú uses eso que es tuyo. ¿Sí me estás entendiendo? Creo que más claro no se puede hablar. Algo es que tú le pongas tu nombre y que con un documento le digas, este es mi título de propiedad de este bien. Y otra cosa es que tú uses ese bien. Y la iglesia tiene de Dios, tiene de su Espíritu el sello de su propiedad. Por eso el Espíritu de Dios está en ti. Pero otra cosa es que el Espíritu te use una vez que te haya sellado. Y hay quienes se conforman con el sello de la redención. Pero amado hermano, cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, entonces el mundo puede realmente ver a Cristo en tu vida. Porque yo puedo tener este vaso y decir, esto es mío, tiene mi nombre grabado, y lo puedo dejar en una esquina. Y la gente lo verá y dirá, ese es el vaso del pastor. ¿Y qué con eso? ¿Verdad? Pero si yo le pongo agua a este vaso y voy y se lo brindo a alguien que tiene sed, él dirá, gracias pastor, porque usted ha llenado mi vida con algo que yo necesitaba. Y muchos creyentes no se dejan usar por el Espíritu Santo porque se han conformado con que en sus vidas solamente esté el sello, pero no esté el uso y la dirección que Dios le quiere dar. ¿De qué sirve que tengas el sello de la redención si no tienes la dirección de aquel que te ha sellado? Si no tienes sobre tu vida el régimen de la voluntad del Espíritu, el cual te va a guiar y te va a decir qué debes y qué no debes de hacer. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso es que el Espíritu Santo en la iglesia primitiva se manifestía, a este apartadme para la obra, a este no. A este lo llamo para que vaya a los gentiles, a este no. Este es el sucesor de aquel que pasó a muerte como lo era Judas, y a este lo elijo y a este no. ¿Por qué? Porque era una iglesia que no solamente estaba sellada por el Espíritu, sino que era dirigida por el Espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, sobre Saúl se manifestó un don. ¿Qué dice la Biblia? El don de la profecía. Y la profecía es la proclamación de las palabras de Dios para el pueblo. Verso 24. Y él también, obviamente, cuando llegó ¿a dónde? A Nayot, se despojó de sus vestidos, es decir, de la vestimenta de guerra con la que él había ido a Nayot. Porque él había ido a luchar y a capturar a su enemigo. Y profetizó igualmente delante de ¿quién profetizó? Y recuerda que cuando entró Saúl en Nayot, Saúl no pasó desapercibido. Siendo Saúl de hombros arriba, el más alto de todo su pueblo. Cuando vieron adentrarse a Saúl yendo a Nayot, la gente dijo, ahí va el rey de Israel, el enemigo de David. ¿Vendrá acaso a matar a David? Y el pueblo decía, no puede ser, porque lo oigo profetizar. Lo oigo con el don que se ha derramado sobre los profetas y sobre 3 compañías de hombres que vinieron a capturar a un hombre, pero que ahora están adorando y están alabando al Dios del cielo.
Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo, dice ahí, desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Mi amado, ¿cómo así este hombre pudo manifestar en su vida? Porque aquí viene la pregunta. Y por esa la extensión también de esta enseñanza. ¿Cómo así en una vida llena de amargura, llena de envidia, llena de celos, que hasta el punto de volverse un criminal para poder ya fraguar la muerte de un hombre justo, pudo manifestarse en él el don de la profecía, un don que puede dar el Espíritu de Dios? El próximo día viernes lo sabremos con la ayuda de ese mismo Espíritu Santo. Si el Señor habló a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora quiero agradecer, Señor amado, tu presencia en este lugar. Por aquellos que un día conocieron la manifestación del Espíritu y que por descuido o negligencia no ha podido mantener esa relación. Mi Dios, en esta noche tú estás dando las pautas iniciales que debemos seguir para poder, oh Dios amado, traer a nuestras vidas en oración, en súplica, en ruego, pero sobre todo en una acción de compromiso, de querer hacer tu voluntad, para que tú puedas, Señor amado, traer hacia nosotros esa preciosa unción que un día conocimos. Es verdad, el Espíritu de Dios está sobre la iglesia y su sello se manifiesta en cada creyente para el día de la redención. Pero mi Dios, yo no me quiero conformar solamente con saber que soy tuyo. Yo no me quiero conformar solamente con conocer que tengo sobre mí un título de propiedad. Yo quiero ser dirigido por tu Espíritu. Porque los que son dirigidos por tu Espíritu son los que hacen tu voluntad. Son los que te agradan. Son aquellos que pueden ver la gloria de Dios en sus vidas. Porque el que tiene a tu Espíritu lo tiene todo. El que tiene, oh Dios, la dirección de tu Espíritu Santo está donde el fuego de Dios se enciende. Y yo quiero estar en ese fuego. Yo quiero estar en esa zarza, oh Dios, para hacer tu voluntad. No solo para tener una experiencia personal, sino para mantener esa experiencia latente en mi vida. Si acaso no conozco ni del sello de la redención, ni de la manifestación de ese glorioso Espíritu, Señor, te ruego, te suplico que me otorgues esa bendición. Si no tengo el sello de tu redención, oh Dios, permíteme ser salvo para tenerla. Y si he recibido a Cristo, permíteme, oh Dios, ser dirigido por el Espíritu. Señor amado, que tu palabra no pase de largo. Quiero quedarme en Nayob. No como Saúl, sino como Samuel, como David. Quiero presencia de Dios en mi vida para hacer tu voluntad.
no para gloriarme de que tengo algo de ti en mí, sino para hacer tu voluntad y dar de gracia lo que tú de gracia por la fe ya me diste. Recibe la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. La gloria sea de